Bueno, ya no sé si estamos todos. Bueno, lo primero, buenos días a todos y gracias por la invitación de poder venir y participar este tiempo con todos vosotros. Algunos nos conocemos, otros no. Yo estoy en Valladolid, me llamo Chisco, he venido con mi mujer, Juli, por lo menos hace un rato había venido con ella, ahora ya no sé dónde está. También han venido un grupo de chicas, de chicos, y yo en nombre de todos, pues daros las gracias por el acogimiento, por la hospitalidad también, como nos habéis recibido y, en fin, ¿no? ¿Qué podemos decir? Pues todo el servicio, pues uno se siente como en casa. Y esa es la realidad, tenemos que sentirnos como en casa. Somos la familia o parte de la familia de la fe de Dios, entonces allí donde vamos, pues es un gusto sentirte como en casa. El idioma espero que no sea un problema. Este es poquito, hace poco, y ahora empezamos, solamente es una anécdota, hace poco estuvimos en Letonia y para hablar era en ruso, en noruego, en inglés, en español, o sea que hubo un momento que ya allí parecía un Pentecostés, se hablaban todos los idiomas y llegó para todos. Yo espero en esta mañana que Dios, a través de su palabra y por su espíritu, aquellas palabras que en el español son muy normales, igual en portugués no, pues puedan ser entendidas. Eso es algo que yo no puedo controlar. Yo intentaré ser práctico y usar un lenguaje que sea entendible. A partir de ahí es el oído, la disposición con el corazón y creo que ese es el deseo que esta mañana tenemos. Hemos empezado bien, vamos bien. Abajo también nuestra una reunión de matrimonios y también muy bien, con muy buena palabra. Aquí arriba a los que he preguntado pues también. Y pues, ¿qué podemos decir, no? Que gracias a Dios los tiempos son de Él y estamos en un tiempo que necesitamos este tipo de eventos, necesitamos este tipo de comunión, necesitamos este tipo de relación y de conectarnos con las cosas eternas que permanecen y duran para siempre. Dicho esto y habiéndonos presentado y habiendo dado las gracias por toda vuestra atención, me gustaría que abriéramos nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan, capítulo 7. Yo entre hoy y mañana voy a intentar llevar un tema que he traído y pregunté un poco sobre qué poder hablar y principalmente, ¿no? Allí también hemos tocado un poquito en Valladolid. Es la necesidad, y si tendría un título, necesitamos una vida suministrada por el Espíritu Santo. La palabra, si no está sazonada con el Espíritu, no está inspirada con el aliento vivo de Dios y pregnada con toda la gracia, solamente puede llegar a la mente. Yo es como lo veo. Y creo que el Evangelio fue dado para romper los razonamientos y apuntar al lugar más profundo que es al alma, y allí hacer la obra bien plasmada. Porque al final lo que se salva no es la mente, lo que se salva es el alma. Y es ahí, como antes nos han hablado, donde están todos los misterios y todos los pecados del hombre, están ahí, en el alma, donde ejerce la voluntad, donde es dominado. El cuerpo al final es un instrumento que es dominado por el hombre caído, por el pecado heredado, por el pecado imputado en Adán y Eva, por el pecado original, todo lo que queramos, y hace que todo lo demás obedezca a esa caída donde se nubló, donde se oscureció la imagen, porque fuimos hechos a imagen ¿de quién? Y por causa del pecado se oscureció la imagen, y la única manera de que eso vuelva a lucir es cuando realmente el resplandor de Cristo, por el Evangelio, y la vida suministrada por el Espíritu, la tercera persona de la Trinidad, habita, mora en una persona, ¿no? Y trae todo el beneficio de esa bendición, es cuando resplandece otra vez la imagen y portamos claramente la vida plena de Cristo en nosotros, ¿no? O la misma Trinidad operando en nosotros, porque siempre trabajan en esa función y así es como está diseñado. Y dicho esto, aquí en San Juan, capítulo 7,
nos relata un momento que había una fiesta muy importante para los judíos y es un poco donde íbamos a estar. Y también, aunque es una fiesta judía de los tabernáculos, tiene una representación para nosotros también, en su sentido simbólico, pero también espiritualmente. Y dice que en aquellos días todos los judíos que estaban lejos subían a Jerusalén a esta fiesta de los tabernáculos que recordaba la peregrinación por el desierto y cómo realmente ahí fueron sostenidos durante ese tiempo del desierto. Y esto consistía en hacer unas chozas y estar ahí durante 7 días. Y durante ese tiempo lo que se había era sacrificios que se llevaban al altar, al templo, y se llevaba lo mejor. También eran días donde el sacerdote en una garrafa o en una jarra de oro cogía agua del estanque de Siloé, de la fuente, y lo llevaba y lo derramaba. Tenía un sentido todo aquello. Y los hermanos de Jesús le dijeron que, mira, no subas porque sabes que los judíos quieren apresarte, quieren, buscar alguna artimaña para poder detenerte. Dice que Jesús no subió al principio, los hermanos fueron para allá, para la fiesta, era en Jerusalén, y dice que poco más tarde, y de una manera un poco, vamos a decir, secreta, Jesús también fue con los suyos a la fiesta. El saber que había amenazas sobre él no le impidió, porque tenía que ir a esa fiesta, donde se juntaban todos los judíos, vamos a decir, los que eran los que sabían lo que representaba esta fiesta, y eso era júbilo, era gozo, y eran días de adoración, eran días donde no se trabajaba. Aquí llevamos 2 días y mañana que tampoco, ¿no? El domingo ya veremos. Igual hay que recuperar los 2 días. Pero eran días donde el trabajo se decía, Levítico, en Números lo tenemos, no vamos a ir a esos textos a buscar, pero eran días consagrados de adoración, de reverencia, de gratitud. Y estos son días, los que estamos ahora mismo para celebrar esto mismo. Son momentos de adoración, son momentos de gratitud. Para algunos algo nuevo, novedad de poder recibir el Evangelio, de creer y ser salvos. Para otros renovarse. Para otros es el júbilo de juntarse como iglesia, como cuerpo de Cristo y dar a aquel que merece la gloria por esa liberación, por esa redención. Porque hemos sido liberados, nuestra redención ha sido comprada, ya no somos esclavos del pecado, no servimos al diablo, sino que servimos a Cristo. Nuestra enramada no es en el sentido como ellos que lo hacían ahí en lugares de los olivos, sino que nuestro es aquí, entre nosotros. Y bueno, dice que avanzando un poco y viendo estos impedimentos que tenían, pero Jesús, en los propósitos de Dios, era necesario esta fiesta y este momento lo que iba a hacer. Y vamos a ir al versículo 37. Y dice así: en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie exclamó en alta voz: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu Santo no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Fíjate la trascendencia, la importancia de este momento. Y para el último día, esta fiesta también tenía que ver con cosecha, tenía que ver con frutos también, con una provisión. Aquí Cristo está hablando de una provisión que jamás en todo el Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, había habido como el momento que Cristo está hablando acerca de la persona del Espíritu Santo. No es que no existía, siempre estuvo, Padre, Hijo, y tienen una coexistencia entre ellos mismos, siempre existió, en la creación estuvo, pero estamos hablando de su presencia, estamos hablando de la forma en la que iba a venir jamás, y lo que iba a desarrollar hasta nuestros días. Tenemos que hablar hasta hoy, mañana no hemos llegado todavía. No había habido
Vamos a decir que esto se podría decir como había habido un pequeño río que suministraba a unos pueblecitos. Les doy una metáfora. Un río pequeñito, 4, 5, 6, 7 pueblos, arte que 8, 9 mil personas, y estos de este agua se alimentaban. ¿Entendemos esto? Muy reducido. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estuvo sobre ciertas personas, no fue para todos. Ciertos momentos que Dios otorgó, siempre viene de lo alto, y dio a reyes, profetas y a gente, capacitó para hacer ciertas cosas. Esto estaba ahí, pero Jesús estaba hablando de una época, ¿cómo lo está llevando aquí? En esta fiesta que es importante para los judíos. Viene la siguiente fiesta después, que es la Pascua del Cordero. Poco después encontramos aquí en Juan, ¿verdad?, y en todos los evangelios, que venía la Pascua. Veniendo a Jerusalén tenía que ver con el Cordero Pascual, lo que representaba también aquello que tenía que ver cómo salieron de Egipto. Pero es que poco después, 50 días después, venía la cosecha, Pentecostés. 50 días después, 7 semanas después de la Pascua, se celebraba Pentecostés. Y esto es lo que Jesús estaba anunciando. Estaba hablando aquí de una transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, lo que iba a pasar. Y aquí dice que primeramente, cuando está hablando acerca del Espíritu Santo aquí, entonces está diciendo que en aquellos días, y lo vemos claramente cuando él habla en Juan 14, tenemos el 15, tenemos el 16, desde el 13. Siempre estuvo hablando que estaba en una manera que estaba operando alrededor, pero recuerda que mientras Cristo estuvo en una forma presencial, física, humana, en carne y hueso, Él era quien operaba en todos los asuntos que tenían que ver. Los discípulos, la dependencia total para cualquier cosa, siempre estuvo enfocada en la persona de Jesús. Mas cuando Él hablaba que era necesario que se fueran, ellos se entristecían, como diciendo, ¿y ahora qué va a pasar? Ellos todo el poder, Juan 17 nos lo dice, ellos han creído, saben que viene de ti, todo lo que nos enseña en esa oración, todo lo veían, pero claro, ellos veían la dimensión de cómo Jesús, los milagros, cómo expulsaba demonios y todos los asuntos, con qué sabiduría hablaba. Claro, ellos se miraban y decían, ¿y ahora nosotros dónde quedamos aquí? Por eso Él les dice, es necesario que yo me vaya, porque tengo cosas que deciros que ahora mismo no podríais hacer, no tendríais con qué llevarlas, mas cuando venga el Consolador, otro, como nosotros, que no viene por su propia cuenta, que viene del Padre, pero que opera de esta manera, y que no viene a hacer lo que Él quiere, sino aquello que realmente oye del Padre y de mí. Este os enseñará, esto nos enseña. Entonces Jesús les hablaba. Es importante, mientras ellos, en una manera egoísta, pero una manera egoísta en el sentido limpia y honesta, dependemos de ti para todas estas situaciones que hemos visto enfrentar. Nosotros, mira, somos todavía alumnos y somos hombres que todavía hay en momentos que retrocedemos, que hay en momentos que las dudas nos asaltan, que hay en momentos, el mismo Tomás, y yo si no lo veo es que no puedo llegar a creerlo. A partir de esta época siguiente, que mañana hablaremos, veremos que esto desaparece. No las luchas, no las batallas, no los problemas, no las tentaciones. El diablo sigue estando, el pecado sigue existiendo. Y todavía somos hombres pecadores, aunque no practicamos el pecado. Aún la naturaleza caída está sobre nosotros todavía. La única manera de poder ser, ¿se oye atrás bien? De poder ser dominados y de ser controlados es por el Espíritu Santo. Pero aquí Jesús, en este día, cuando se levanta y habla estas voces, y esta voz hoy es presente. Y aquí Jesús hace una atención sobre su persona. Y lo primero que dijo, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Esto no es que invita a la gente, Jesús está poniendo aquí como el único autor y proveedor. Y aquí diríamos que la metáfora o la ilustración que usa es agua. No es que Jesús es agua. Pero esto era un mensaje que los judíos, el asunto de agua, manantiales, no les sonaba extraño. Jeremías habla de ello, en Ezequiel habla de aguas, en Isaías lo encuentras también. Sacaré
manantiales en el desierto y todos estos asuntos que tenían que ver con el agua, para ellos no era una novedad el entender este lenguaje que Jesús usaba. Conocían, sabían, identificaban. Es como cuando han hablado hoy de la parábola del sembrador. No era algo que ellos no entendían, eran sembradores. Cuando Jesús usaba de pescadores, no era algo que no entendían, había muchos que eran pescadores. Pero este lenguaje figurado aquí, de la sed, del agua, y de en su interior brotarán, no era algo que ellos les sonaba a chino. Conocían un poco cómo venía este asunto del agua, para entendernos. Y dice aquí, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Y yo creo que este es el primer paso. Él está hablando aquí de algo que está representado claramente con una necesidad profunda que todo ser humano tiene. No está hablando de vacíos. Últimamente se usa, tienes un vacío. ¿Cuánta gente no siente vacíos? Porque la vida le va secularmente, humanamente bien, y dice, yo qué vacío tengo, qué necesidad, lo que pide la vida todo lo tengo. Aquí está hablando de estos asuntos que son profundos, que están arraigados en el alma. Y hay algo que podíamos identificar. Cuando Jesús dio el sermón del monte, Mateo 5, la cuarta bienaventuranza creo que es, ¿qué dice? Bienaventurados, dichosos, felices, bendecidos o benditos, los que tienen ¿qué? Hambre y sed de justicia. ¿De qué justicia? ¿De qué hambre está hablando? Pues estos quedarán ¿qué? La palabra es saciados. Saciados es completados totalmente. Sin ausencia de justicia, sin ausencia de hambre, de buscar por un lado o por otro, satisfechos totalmente. La palabra sería, como dice Santiago en el capítulo 1, completados en la fe, completos. Y tú dirás, ¿completo? Completo. Ninguna demanda para quejarse en Cristo. Ninguna queja sobre lo que es completo. En lo que estamos hablando en el campo espiritual. En el campo del mundo siempre verás insatisfacción, siempre verás injusticias. Pero recuerda claramente que el mismo Cristo, cuando habla del afán y la ansiedad que tiene el hombre en la búsqueda de la alimentación y todos estos asuntos del cuerpo, dice algo importante, mas vosotros buscad primeramente ¿qué? Y usa la palabra justicia. Y una vez más, ¿qué significa ahí? Donde no hay descontentamiento, donde no hay desigualdad en la justicia de Dios. ¿Y cómo ha sido? Bueno, para hablar de ello no tenemos tiempo, y lo habréis escuchado, tendríamos que leer toda la carta de Romanos, o por lo menos hasta el capítulo 8 o 9 tendríamos que leer para comprender claramente cómo es imputada la justicia y cómo somos justificados por la fe. Claramente, y cuál es el resultado de la justicia de Dios, para comprender claramente qué es ser declarados justos y vivir ahora en esta justicia. No en lo que tú crees que es justo para ti, si tienes que ir de blanco o de negro, de marrón o de amarillo. No estamos hablando de cosas materiales, estamos hablando de aquello que realmente cuestiona quién es Dios. Y tiene que ver con asuntos de quién es Él realmente, y cómo obra o cómo opera, ¿no? Y cómo es su justicia. Y Cristo aquí dice que si alguien tiene sed, venga a mí y beba, dando a entender claramente Cristo aquí como la única fuente que puede proveer con garantías. Está hablando aquel que está hablando de lo que Él da, trae una seguridad completa. En San Juan 4, cuando habla la mujer samaritana, dice, el que bebe de mí no volverá a tener sed. No está diciendo que nunca más vamos a tener agua. Yo he tenido que beber y todos estáis bebiendo. Está hablando de la insatisfacción, el deseo de regresar a los viejos hábitos, a las viejas costumbres, a los hábitos pecaminosos, a otros que salieron del judaísmo, a la religión del judaísmo, a otras que han salido. Está hablando que el que prueba, el que bebe, el que experimenta claramente. Y le dijo a esa mujer, si tú conocieres el don de Dios, y además Cristo lo dice con palabras muy concluyentes y seguras, tú me pedirías a mí directamente. ¿Y qué le dice Jesús? Yo te daría a ti. Hasta hablando de una samaritana. Judíos y samaritanos no se llevaban. Cristo, en este último gran día,
Está hablando a judíos, pero ya había más gente circulando por aquel lugar, no solamente judíos. Aquí Cristo está pronunciando claramente lo que es el Evangelio y lo que representa su persona, el efecto que traerá sobre la humanidad de aquellos que creen y le reciben. Cómo Él realmente traerá y cómo Él saciará claramente esas angustias, esos temores, esos miedos, esos terrores, esas acusaciones del maligno. Y cómo será quitado el pecado, claramente. Pero Jesús lo que manda aquí es mirar hacia Él, claramente. Tienen que ver en Él quién es y ver esta provisión, tienen que creerlo, claramente. Y a veces este es el gran problema, ¿verdad? Creer todo esto que Él dice. Pero mira lo que dice después. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Realmente, la Escritura, en el Antiguo Testamento, no encontrarás este versículo, brotarán de su interior. Por eso digo, Jesús está condensando todo este desarrollo acerca de su persona y acerca de la obra del Espíritu Santo, lo que esto iba a suministrar y qué tipo de manantiales y cómo iba a producir esto en la vida de las personas, de aquellos que creen. Y dice que brotarán ríos de agua viva. A la mujer samaritana, ¿qué le dijo también? De tu interior brotarán. En inglés son Heisher, ¿cómo se dicen? Heisher. Son Heisher, son como pozos que explotan para arriba y salen de agua para arriba. Será un potencial, serán torrentes. Aquí Jesús está hablando que todavía esto no había acontecido. Dice que habían creído, solo estaban en creer, estaban en una primera parte donde no podían desarrollar ni experimentar esto que estamos hablando. Jesús está hablando que van a experimentar algo que jamás en toda la era anterior se había experimentado. Y esto le llaman venir a una nueva dispensación, que es un nuevo tiempo, una nueva administración del tiempo con la venida del Espíritu Santo. Por eso digo que Jesús en esta fiesta tan importante apuntaba para la siguiente, tenía que ser la Pascua obligatorio, tenía que ofrecerse el Cordero Pascual, Cristo tenía que morir, tenía que resucitar, tenía que dar la comisión y tenía que ascender. Y durante 40 días se presentó y dio evidencias de la resurrección. Después de esos 40 días, 10 días después, es la fiesta de Pentecostés. Porque dice aquí que esto no había venido la persona del Espíritu Santo, porque Jesús aún todavía no había sido glorificado. Bueno, y dirás, ¿y esto qué tiene que ver? ¿Cuántos hay que creen, pero todavía la promesa no ha venido? Todavía del interior no está brotando. Y porque aquí habla que de lo profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero si te das cuenta, si lo lees así, a voz de pronto, de una manera ligera, parece que cuando usa la palabra de su ser, como que uno mismo puede producir esto. Por eso es importante ver el contexto y lo que está diciendo. Y primero dice, si tienes sed, vengan a mí, y el que cree en mí, como dice la Escritura. Entonces de su ser es cuando esto sucederá. Pero no porque una persona lo posee y una persona puede producir esta calidad de vida, ni puede producir esta abundancia de gozo, de gracia, cuando viene el perdón, de paz, y todo lo que tiene que ver con este asunto de la salvación, y todo lo que rodea alrededor. Si lo lees así, te digo en seco, parece que tú mismo, solamente con creer alguna cosa, puedes llegar a producir esto, y esto Jesús está diciendo, esto solamente proviene de mí, y viene a través de mí, y será implantado o suministrado en aquella persona que responde a este creer y que está identificado con esta persona, Jesucristo. Allí había un problema. Unos le querían derribar y otros decían, no veas cómo habla este hombre, no veas cómo enseña. No hemos visto un maestro como este en todo el tiempo. Pero estas palabras de Cristo tenían una importancia en este momento y deben tener esta mañana para nosotros una gran importancia. Tienen que ver, porque esto es cuando se produce esa obra milagrosa. El poder creer es una obra milagrosa. Y estamos hablando de creer, creyendo en la manera que produce, que dice aquí,
es un milagro que proviene de Dios. Muchos dicen que tiene fe. ¿Qué enseña la fe? ¿Qué demuestra la fe? ¿Qué manifiesta la fe? ¿Qué enseña la fe? Siempre se habla de hazañas, pero yo te voy a decir una cosa, que enseña la fe se habla poco. La fe enseña humildad para poder creer y mansedumbre para poder reconocer la necesidad. Sin fe es imposible reconocer que Dios existe y esta fe proviene de Dios. Siempre nos vamos al mundo de las hazañas, nos vamos al campo de Hebreos 11, como héroes. Ninguno de ellos se presentó como héroes. Está el título bien puesto y les da este lugar que está registrado en la palabra. Todos fueron hombres y mujeres como tú y como yo. Tuvieron errores, tuvieron circunstancias, pero tuvieron una fe que siempre les mantuvo dependiendo de algo que no conocieron en su tiempo, pero que apuntaba. Y siempre se vieron sujetos a esta fe que les hacía depender claramente de creer aquel que les movió a andar de esta manera y a vivir como peregrinos y con situaciones muy complicadas. Entonces, en la fe hay mucho campo para enseñar, pero la fe, una de las cosas que nos tiene que enseñar es esto. Es una humildad y una mansedumbre para poder creer a través de ver una propia necesidad y de ver claramente con claridad lo que es el pecado, declarado claramente a los ojos de Dios como algo que Dios aborrece. Y cuando viene este despertar de la palabra, cuando viene este anuncio del Evangelio, no es para contentarnos, es para confrontar nuestra distancia con Dios por causa del pecado, y es para poder llegar a ver la capacidad que tiene el pecado de nublar a una persona y destruirlo, ¿no? Eso es lo que hace el pecado, porque no siempre es el demonio por todos los lados, no siempre es el mundo. Hoy nos han hablado Ananías y Zafira. ¿De dónde surgió eso? De su propio corazón. Y no hay nadie que no haya caído, que primeramente no ha caído internamente en el propio corazón. Antes de caer para afuera, has caído dentro. Y fuera se manifiesta. Santiago es muy claro en el capítulo 1 enseñando de esto. Nadie puede decir que Dios es el que le tienta. Aunque la palabra tentación comprueba el significado, es el mismo, él lo separa. Lo que viene de Dios y lo que proviene del propio pecado, de la propia seducción de la naturaleza humana, que se despierta, y cuando un hombre se deja llevar por todo eso y ya lo obedece y ya en su corazón lo ha cometido todo, lo que le queda al final es externamente llevarlo hacia adelante, pero no ha caído solamente para afuera, ya cayó primeramente delante de Dios en lo secreto. Y él lo sabe y Dios lo sabe. Nadie puede burlar a Dios. A mí me engañan, pero Dios no puede ser nunca engañado. Y Jesús aquí, para nosotros es como este día. Él exclama y hace este llamado y hace esta invitación claramente. Y tiene que ver claramente con una advertencia y a la vez una amplitud de la invitación a todos aquellos que tienen hambre y sed de esta justicia. Y aún esto les dice que tienen que esperar un poquito para recibir aquello que va a completar todo a través de Él, que es al Espíritu Santo. Cuando Él venga, cuando el Consolador venga, cuando Él se asiente. Porque no solamente se quedará en convencer de pecado, de justicia y de juicio, que será la función que hace, sino es la dimensión. Y además, fíjate de qué dimensión está hablando. Cristo podía estar solamente ¿dónde? En Jerusalén en ese momento. Una vez que Jesús resucita y está a la diestra del Padre, sentado o en pie. En aquellos días, en la carne, ¿en cuántos sitios podía estar Jesús? ¿En cuántos lugares puede operar el Espíritu Santo? Dijo, es necesario que yo me vaya para que venga. Y Él convencerá al mundo. La palabra mundo hay globo terráqueo. O sea, norte, sur, este y oeste. Los 4 puntos cardinales que se dicen, ¿no? Él estará en todas las partes y hará este trabajo. Será omnisciente y omnipresente. El Espíritu Santo hará esto en cooperación conmigo y con el Padre. Él me dará a conocer claramente. Y Él se revelará a vosotros y traerá mi testimonio directo, impartido internamente en la vida de las personas. El Espíritu Santo dará testimonio de esto. Ahora que Jesús está a punto ya de contar sus días en la tierra, de acabar su ministerio, de completar su obra para lo que vino,
pero ahora viene otra persona que la va a completar. Y para algunos, el Espíritu Santo es como una oposición a que quita a Cristo. ¿Qué va? Él traerá el testimonio de Cristo claro y viviente sobre la vida de las personas. La era del principio de la Iglesia. Si la Iglesia nace cuando Pedro tuvo la revelación de quién es el Cristo, y Jesús dijo, sobre mi Iglesia edificaré. Pero si vemos la era formada del conjunto de lo que es la Iglesia, Jesús ya no estando claramente las evidencias que vemos en todo el libro de los Hechos, como luego vemos en todas las cartas pastorales de Pablo, ¿quién formó todo eso? ¿Quién fue la gente que Dios usó? Usó hombres, pero ¿de qué manera? Todos inspirados o capacitados por el Espíritu Santo para hacer realmente aquello que Cristo dijo que tenían que hacer: estaros quietos, vendrá de lo alto, subir al aposento alto. Ellos no sabían cómo iba a suceder, pero ellos creyeron a Jesús y recibiréis poder, estar ahí. Allí fueron esas 120 personas. Si todo hubiera acabado con 120 personas, el resto que tenemos. Pero ese es el momento que necesitamos. Necesitamos un momento que experimenta nuestra vida. No se queda en un evento. No se quedaron encerrados en un cuarto cuando ese viento recio, esas llamas de fuego, todos esos idiomas y allí quietos. A partir de ahí, calcula el impulso del Evangelio. Calcula cómo se avanzó el avance del Evangelio, cómo se extendió el reino, qué manera de testificar, qué señales, qué cosas sucedían. Tampoco vamos detrás de las señales. No es esto, pero existen. Yo por lo menos creo que existen. Yo lo creo firmemente, porque creo lo que dice la palabra. No me voy al lado fanático, pero esto es una realidad de lo que existe, y es el poder del Espíritu Santo. Y si Dios ha dejado de tener poder, entonces la Iglesia no tiene poder para nada. Y si la Iglesia nació en poder, tiene que seguir viviendo en poder. El problema es que la gente, cuando escucha la palabra poder, la palabra se les va a un manejo de situaciones que no es con poder para lo que tiene que representar. Y ninguno de estos hombres regresó atrás y fueron los mismos. Jesús dice, van a experimentar una transformación como nunca han experimentado en sus vidas. Y Jesús está hablando de momentos del Antiguo Testamento que estaban preparados para esos días. Dios hace todo perfecto en su tiempo. Y mira cómo Pedro, en Hechos 2, lo relacionó, ese acontecimiento que ellos vivieron, con una profecía del profeta Joel 5 siglos atrás, 6 siglos atrás, 4 siglos atrás. En los últimos días, dice el Señor, yo derramaré de mi espíritu. Y dice de qué manera. Entonces está diciendo que en el pasado, hasta Jesús, esto estuvo acotado, estuvo limitado, no fue para todos. Fíjate, siempre me ha llamado Elizabeth cuando fue a ver a María en el vientre. Juan cómo quedó, lleno del Espíritu Santo en el vientre. De los pocos casos que encuentras un hombre que ya nació totalmente lleno del Espíritu Santo. Jesús está hablando que va a venir una plenitud como nunca. Tabernáculos tiene que ver con unas primicias. Pentecostés tiene que ver con la recogida de unas primicias también de bendición de los frutos. Cristo estaba hablando de una bendición que iba a venir con un fruto, la lluvia temprana, la lluvia tardía. ¿Qué hace la lluvia temprana? Más que ablandar la tierra, para que pueda germinar, se pueda sembrar, para cuando llega la lluvia tardía pueda realmente regar y el fruto pueda salir. Cristo está hablando de una bendición que iba a venir sobre toda carne, griego, judío, árabe, lo que fuera, convertidos estamos hablando, no haría excepción de personas. No se quedaría cerrado en un lugar, primeramente en Jerusalén, la cuna. Después sería en Judea, la región de alrededor de Jerusalén, todo. Después sería en Samaria, lugar, ahí vemos a Felipe, qué trabajo, y a Pedro y a Juan hicieron. Y luego, ¿qué dice? ¿Y por qué no puede ser hoy el confín de la tierra aquí? ¿Por qué no puede ser hoy aquí? Claro que no celebramos la fiesta como fiesta en el sentido de fiesta de forma judía, pero estamos en el campo espiritual, estamos en
en la manera en la que Cristo estaba usando para apuntar hacia un momento muy concreto, profético, y que se cumpliría. Y no se cumplió 100% porque sigue. Y todavía aún esa profecía tiene que ver, que tiene que pasar también esto a los judíos todavía. Pero hasta que todo eso, los gentiles, nosotros, tenemos un beneficio increíble de poder recibir el Espíritu Santo en esta manera que Cristo dice aquí. Y además es que es importante, cuando esta mujer experimentó, la mujer samaritana, estoy hablando ahora, experimentó, dame a mí de beber de ese agua. Si te das cuenta, Jesús no la quiso convencer de nada. Pero las palabras de Cristo, cuando es la palabra de Dios, es inspirada por el Espíritu Santo. Ayer, ¿cómo se llama el que salió? Pedro. Habló en Isaías la palabra que es enviada. Algunos se consuelan diciendo, predicamos y ha sido enviado. Podemos hablar la Biblia y lo representamos como la palabra de Dios, pero otra cosa es cuando Dios envía su palabra. Y de hecho, cuando Pedro se puso en pie y dio este mensaje de la profecía de Joel y habló a aquellos judíos que estaban allí sentados y les habló de cómo mataron al autor de la vida, en respuesta a aquello que Dios en su consejo preanticipado, cómo iba a ser claramente, vosotros matasteis la sangre del justo y vosotros aquel día decíais a Pilato, sí, crucifícale, la sangre de este hombre sobre mí no, que caiga sobre nosotros. Entre el tiempo de la crucifixión de Cristo y Pentecostés, me da a mí que algunos de aquellos que dijeron que venga sobre nosotros estaban en esa predicación del apóstol Pedro. Porque esos mismos varones, cuando Pedro entró y predicó con este poder y con esta unción, digo, esa es la palabra con unción, que traspasa, cuando fue la espada claramente por el Espíritu Santo, convenciendo de pecado, y rápidamente, igual que les llevó al punto del juicio de su vida, de lo que habían hecho y de su pecado. También les habló la respuesta de dónde vendría de Jesús y cómo del mismo vendría el auxilio, del mismo que mataron, del mismo que negaban, de este mismo, del inocente, también vendría la justicia que les salvaría. ¿Y qué dijeron aquellos hombres? Varones hermanos, compugidos. La palabra compugir tiene que ver con ser apuñalados en lo más profundo, ser rasgados, allí donde está todo. Heridos, para entendernos, fuertemente heridos, donde se habían hecho fuertes. ¿Y qué dijeron? ¿Qué haremos ahora nosotros? ¿Hay para nosotros esperanza? Pedro dijo, sí, arrepiéntanse y crean. Bautícense, perdón los pecados, reciban el Espíritu Santo, no vamos a hablar si ese es el orden siempre, pero esa es la palabra cuando viene con poder. Esa es la palabra que sale de la boca de Dios para el pueblo y traspasa y sobrepasa todo entendimiento y sobrepasa toda lógica y rompe todo razonamiento y le deja a un hombre desnudo y le deja delante de su propio pecado y le deja ahí en el estado que puede ver claramente en ese momento cómo es un juicio de Dios y cómo puede ser y cómo un hombre puede ser salvado por la gracia de Dios y poniendo su fe en Jesucristo y siendo apartado y consagrado para Dios por todavía el don del Espíritu Santo suministrado en su vida. Porque Jesús dijo claramente, no solamente morará en vosotros, sino estará sobre vosotros. Habrá una demostración de que el Espíritu Santo está con ustedes y el mundo lo verá. La forma de hablar será diferente, el estilo de vida será diferente. Mismamente hay en Juan 4, después de toda la conversación que tiene con la mujer, una de las cosas que dice Jesús, ya no es en este monte, aunque ciertamente de los judíos viene. Jesús nació entre los judíos y era judío, por parte de María, por parte del Padre José, en el sentido terrenal. Dice, mas ahora Dios no es aquí, no es allá. Jesús está hablando, aquí lo tienes presente. Dios está buscando a adoradores, que lo adoren ¿en qué? ¿Verdad? Y en espíritu limpio del hombre, el Espíritu de Dios haciendo esta obra. ¿Quién podrá adorar a Dios en la manera que Dios desea ser adorado si no es a través del Espíritu Santo? ¿Cómo lo podrá hacer un hombre?
Cristo dijo, Él en vosotros, en Juan 16 creo, me glorificará. ¿Cómo glorificará un hombre a Dios? Todos estos judíos, en la ley, pensaba que glorificaban a Dios. Y la ley por sí no quitaba el pecado. La ley solamente decía a un hombre que había que juzgarle y había que matarle. Aquella mujer que fue sorprendida en el mismo acto del adulterio, ¿qué dijeron aquellos hombres, aquellos rabinos fuertes? Esta mujer ha sido sorprendida. Ha cambiado la voz, ¿no? El mismo acto de adulterio, apedréala, dice la ley de Moisés. Y es ciertamente eso es lo que decía. Mas Jesús la perdonó. Vemos el tiempo de gracia para el perdón de los pecados, pero por la ley, ahí lo tienes. Claramente había que lapidarla a pedrada limpia. La ley no podía quitar el pecado. Y con la ley, la naturaleza no dejaba de obedecer. La ley es santa, la ley dice que apuntaba, es como un ayo que nos lleva a Cristo, apuntaba hacia donde tenía que ser y solamente decía cómo tenían que caminar y qué asuntos tenían que hacer. Aquí eran días de celebración, eran días de traer claramente sacrificios y de ofrecer allí y de júbilo claramente. Pero en medio de todo ese júbilo trajo aquel que es la fuente de todo gozo y se presentó allí como única, superior a la fiesta. Porque esto lo hacían una vez al año. Jesús estaba hablando aquí de algo que permanecería en ellos. Y de algo que sería constante en ellos, claramente. Y del interior dice que tendrían esta bendición. Y Cristo hace este ofrecimiento a través de sí mismo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba de este agua. Claro, no era el agua que llevaba el sacerdote en el jarrón de oro para la purificación de aquellos días. Está hablando de su vida, de sus palabras, de su sacrificio, de lo que él ofrecía en su propia persona y de la garantía segura de que cualquiera que probaría, experimentara esta realidad y esta verdad con él, no quedaría defraudado claramente, sino que quedaría satisfecho. Y esto tenía que ver con, ¿y cuánta gente, no? Está allí, le puede haber aquí, llenos de angustias, de preocupación, y descubre claramente el peso que tienen en el alma por la gravedad del asunto del pecado. Y parece que se es pesado a veces hablando del pecado, pero si no, ¿de qué hablamos? El pecado sigue existiendo, sigue haciendo lo que hace y sigue estando. Hasta que no acabe todo y estemos en un cuerpo glorificado y estemos en cielo nuevo, tierra nueva, la batalla siempre va a estar ahí. Pero Jesús está hablando que les daría, serían suministrados para tener con qué vencer al pecado y con qué vivir una vida de justicia, de piedad, una vida cristiana que lo honraría, una vida totalmente plena donde no necesitarían estar distraídos con nada ni volver a ninguna ceremonias antiguas, ni hacer ningunos rituales del pasado, porque faltaría algo en este agua viva y en este interior brotando, algo que no cortaría la relación. Y fíjate si es una realidad cuando el Espíritu Santo viene a la vida de una persona y mora sobre una persona. Y no estoy hablando con solamente sentirnos bien, estoy hablando claramente cómo el Espíritu Santo, actuando en nuestra vida, cuando nos ponemos delante de la palabra, después de tantos años, cómo es que no deja de extraer siempre agua fresca de la palabra. Los que llevamos algunos años o algún tiempo hemos leído la Biblia, ¿sí o no? Se supone por lo menos que la hemos leído, o mínimo una vez al año la leemos entera. Ese debe ser el reto. ¿Cómo es que no hay algo que nunca te salte? ¿Cómo es que hay siempre algo nuevo? ¿Cómo es que siempre hay algo fresco? Siempre hay algo para extraer, siempre hay algo para alimentar, siempre hay algo para animar, para corregir, para redarguir. Lo que le dijo Pablo a Timoteo, la palabra es útil con todo esto, Timoteo. Y la palabra en esta utilidad lo que hace es que haya hombres que capacitados para el ministerio y para ser buenos obreros. Y el obrero debe trazar, dice que, con exactitud la palabra, debe trazarla con rectitud y con prontitud, pero debe tratar perfectamente la palabra. El obrero probado, dice. El Espíritu Santo, si no fuera una persona real, no existiría. Esto sería una letra que llegaría un momento que una vez, como el Quijote, te lo has leído, dices, repite lo mismo. Y mira que ese libro, después de la Biblia, ¿no? Más leído.
o más vendido. Pero no cuenta nada, siempre lo mismo. Cuando tú eres un hombre nuevo, cuando tú eres un hombre saciado en sed, cuando tú eres un hombre que la justicia ha venido sobre ti, cuando sobre ti mora el Espíritu Santo, aquel que inspiró la palabra, con la unidad del Padre y el Hijo, está sobre ti, aquel que te abre los ojos para no solamente ver la traducción que me gusta, sino que penetra y ve las aguas que producen y son extraídas para ti. Además hay un texto que podríamos unir y vamos acabando, me puse esto para no ser muy largo, y es Salmo 75, ¿recordáis? Aquel, no lo busquéis, Asaf, un hombre que vio a los mundanos que les iba la vida, dice, un nombre del coro, o 78, y es 73, 75, 78, ¿quién da más? Y ese hombre estaba distraído, viendo que prosperaban los impíos. Dice, hasta la muerte tienen honra y nosotros, fíjate cómo estamos. Somos tu pueblo, Señor. ¿Y quién no ha pasado por un momento de crisis, no, en la vida? Pero hay algo que dice, hay un versículo. Dice, pero tengo para mi pueblo, que extraeré aguas de manantiales frescas. Para mi pueblo, no para los impíos. Dice, mas cuando entré en el santuario, comprendí todas estas cosas. ¿Cómo entras tú en el santuario? Cuando se dice, Pablo dice, el Espíritu, donde está el Espíritu de Dios hay ¿qué? ¿Libertad para qué? ¿En qué consta la libertad del Espíritu? Si no es para entrar en el santuario y beber de las aguas puras que brotan. Y digo que estaban identificados en Ezequiel 47, no busquéis, dice, en el umbral de la puerta los ríos salían por debajo. Por lo tanto, los judíos, el tema de las aguas y lo profundo lo identificaban. Sabían algunos asuntos, sobre todo aquellos que eran guardadores de la ley, pero pasaron a ser legalistas, guardaron tanto que al final se olvidaron de lo esencial. Entonces, quiere decir que el hombre no tiene esta capacidad de tener estas corrientes de agua viva. Cuando tú lees el Salmo 1, ¿qué dice antes de llegar al final? Dicen, más los impíos no podrán todo esto. Será uno plantado como árbol junto a corrientes de agua, que a su tiempo, su hoja, ¿qué? No caerá. Se mantendrá como. El profeta Jeremías habla de esto y dice, mas en el día de calor la hoja estará siempre ¿qué? Verde. Normalmente cuando hace calor, ¿qué suele pasar? En la época de verano, que todo tiende a ¿qué? Cuando el cristiano no está en el manantial, tiende a ¿qué? No hay verdor. Y cuando no hay verdor, ¿qué identificas? Dice, seco. Y cuando ves aún así, está más seco. Hay un dicho, ¿no? Que la mojama alicantina. Seco. Y sin embargo hay el autor del Salmo, llevándolo donde estamos, dice que aquellos que practican, que se deleitan en la ley de Dios de día y de noche, o sea, que están en esta respuesta a la palabra, en esta obediencia a lo que el Evangelio dice, serán como este árbol, plantado junto a corrientes de agua. ¿Cómo son las corrientes de agua? ¿Yo me tengo que ir a un río? ¿Cómo son unas corrientes de agua? Cuando todo está en la superficie tapado. Pero será un árbol con verdor. ¿De dónde proviene la vida del cristiano? Pablo advirtió a unos cristianos, a unos judíos mesiánicos, si quieres, son los gálatas, que salían de ser practicantes de la ley, capítulo 3, y pasaron a un momento en el que el apóstol les dice, ¿cómo recibieron ustedes el Espíritu Santo? ¿Por las obras de la ley o por la fe? No contestan. Es la pregunta que les hace de una manera retórica. Les vuelve a decir, aquel que suministra maravillas entre ustedes, ¿ha dejado de hacerlo? ¿Ha dejado de suministrar? ¿Ha dejado de operar, de hacer las maravillas que hacía? ¿O es que el hombre se ha conformado y tiene miedo a experimentar algo profundo con Dios? El apóstol Pablo, mira, se experimentó, que dice, conozco a un hombre que subió al tercer cielo. Nosotros ni pensamos, solo pensamos en nuestros problemas.
en nuestras situaciones. Pero últimamente hablas con personas, vas preguntando y casi todo está relacionado con el mundo de aquí abajo. Pocas personas te hablan de buscar ser llenos del Espíritu Santo, de ser bautizados en fuego y poder, si lo quieres llamar. Algunos otros apenas están con estos mensajes. ¿Qué se está predicando entonces? Jesús no vino para darte solo una familia, ni para arreglar tu situación familiar. No digo que lo haga. Cristo vino para anunciar esto. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y vino a decirles, aquellos que han creído, con esta creencia no se podrían mantener. Solamente con el bautismo en el agua no sería suficiente para completar sus vidas. Y Juan lo entendió. Yo bautizo en agua, más el que viene detrás de mí, este es el Cordero que quita el pecado. Y no solamente eso, sino que este os bautizará en el Espíritu Santo. Ahí tenéis que ir. Como vayáis solamente conmigo, no se completa, amigos, la obra. Porque yo cuando le bauticé, vi descender como paloma el Espíritu Santo y dije, este es que yo ni le conocía tan siquiera. La pregunta es, ¿conoces tú al Espíritu Santo o solamente sabes todas las definiciones de un diccionario? Y no digo que está mal, pero eso no es la experiencia del Espíritu Santo. Eso es el Evangelio en la mente. Y cuando viene la lucha, pasará como en Hechos 19 los hijos de Esceva. Habiendo un hombre sacerdote, teniendo 7 hijos, fueron a hacer un exorcismo a un endemoniado y ahí fueron a presentarse y el demonio que les dijo en una persona, a Jesús conozco, a Pablo también, a vosotros no os conozco de nada. Desnudos, corriendo y avergonzados. El mundo espiritual existe y el diablo sabe si tú eres hijo de Dios o no eres un hijo de Dios. Por eso no sientes ninguna batalla a veces espiritual. Solamente siente las batallas de cómo me va la vida de aquí, pero no la vida con la santidad, con la justicia ni con el reino de Dios. Porque el reino vendrá cuando venga Él, aquel que es el rey a morar, traerá su reino. El reino, dice, ya ha venido en la tierra porque Cristo vino, claramente. Habrá un día que Él reinará en el milenio literalmente y luego será cuando todos los elementos sean destruidos y todo sea hecho nuevo. Eso es otro tema que no vamos a hablar, pero esta fiesta tiene una importancia. Va con frutos, va con primicias, y ellos recuerdan la peregrinación en el desierto, en las chozas, la provisión de Dios. Y aquí Cristo está diciendo, igual que tuviste, para ellos esta fiesta recordaba lo que Dios había hecho, y por eso le ofrecían todo esto que Él también había dicho en estas fechas que debería recibir Dios. Aquellos machos cabríos y todos los asuntos. Pero el enfoque espiritual tiene que ver quién les sostuvo durante 40 años en un lugar donde no había nada, solamente en un desierto que hay. No hay jardines. Sin embargo, el profeta Jeremías, y termino, Isaías, dice, el desierto será cambiado en campo fértil, el campo fértil será hecho bosque. Esa es una transformación que solamente el Espíritu Santo puede hacer. La vida se encuentra desierta. Eso es como llega el hombre con su pecado, así de desierto, sin nada, solamente como arena. No hay vida, no hay nada. Miras para allá, no hay, para ningún lado hay nada absolutamente. Si Él hace una obra y comienza desde ahí y empieza creyendo en su persona y que solamente su persona, en primera persona, puede suministrar este agua, y puede producir esta vida, puede regar la vida de esta manera para que el Espíritu Santo venga y garantice todo esto. Mañana seguimos, porque entiendo que ya es el tiempo, es la hora, pero Efesios 1, 13 y 14, solamente lo leemos y nos vamos. Pablo está hablando aquí a estos cristianos y empieza hablando dónde se elabora la salvación claramente en la eternidad. No había entrado el pecado en el mundo como tal Adán y Eva, y el plan de redención, el Cordero, ya estaba preparado. Quiere decir que Dios no fue sorprendido con nada. Siempre en el corazón, en la mente estuvo que el pecado podía llegar a realizarse porque Lucifer ya había sido expulsado. Y si no hubiera querido, nunca hubiera entrado al huerto del Edén, ¿no? Y le hubiera sido prohibida la entrada. Eso no está diciendo que Dios es el autor del pecado. Esa es la libre elección que les dieron de todo menos de aquí. Por eso se les pidió eso.
Y aquí el apóstol Pablo, hablando de todo este asunto, cómo fuimos creados para alabanza de su gloria, este es donde tenemos que regresar, para alabanza de su gloria. Versículo 13 dice, en él también, ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, Jesús era la verdad, él es la presentación del mensaje, él es el evangelio. Y recuerda que el evangelio es una buena y nueva noticia para aquel que está totalmente bajo el dedo de condenación de Dios. A un Dios que aún le tiene con el dedo, también le libra, por su gracia. Dice, escuchar el mensaje de verdad, por lo tanto hablamos la verdad. El evangelio de su salvación, por lo tanto el evangelio porta una salvación para el hombre, claramente. Y habiendo creído, lo que estaba hablando Jesús, habiendo creído en él, fueron sellados ¿con qué? Fueron sellados en él. ¿En quién? Fueron sellados en Cristo por el Espíritu Santo. Marcados, identificados, adoptados. Esta es la marca, esta es la garantía de que ahora son hijos de Dios. Solamente con creer, sin la autenticidad, sin la marca del sello, no es suficiente. Para el mundo lo podrá creer, pero dice Pablo en Timoteo claramente que Dios conoce a quién, a los suyos, y los suyos tienen que estar marcados por un sello. ¿Cómo se marca el ganado? Con un sello. Cuando en la antigüedad, bueno, Miguel sabe más que yo de historia, se mandaban los edictos, ¿cómo se marcaban? Con un sello real, ¿no? Se ponía y se sabía a quién pertenecía. Y cuando se le daba a un heredero, el sello marcaba, ¿no?, también las iniciales de la familia. Eso, la familia de Dios está marcada con el Espíritu Santo. Y mira lo que dice de la promesa. Cristo estaba hablando de qué. Todavía no, cuando yo me vaya y sea glorificado, esta promesa verán que es verdad porque verán cómo viene. Y serán testigos entonces. Y que nos es dado como las arras, como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Usted y yo somos redimidos, pero todavía no somos completos. Aquí está hablando de una redención que vendrá absoluta y completa, será la redención del cuerpo, glorificación, donde se acabará la lucha con el pecado. Hasta entonces, si te das cuenta, la única seguridad que tenemos para estar y caminar sin defraude, sin desilusión, es la garantía, dice claramente, de las arras de las primicias que han sido dadas en él por el Espíritu Santo. Y dice, habiendo respondido al mensaje de verdad, habiendo creído el evangelio lo que contiene y habiendo sido marcados por él con este sello, ahora soy de Cristo. Y es como dice el canto, no vuelvo a dónde. Aunque el mundo, la cruz delante, el mundo atrás. Amén. Mañana seguimos con la segunda parte. Pero recuerda que estas fiestas, tienen su símbolo y tienen su identificación con esta promesa del cumplimiento. Y si Dios ha prometido estar con los suyos, y Cristo les dijo, yo no os dejaré, porque ellos dijeron, ahora nos quedamos huérfanos. No, cuando venga el Espíritu, Espíritu de verdad, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, ustedes no quedarán nunca huérfanos. Siempre sabrán que yo estoy con ustedes. Pero ¿sabes qué? Hay que dejar al Espíritu Santo ser quien es. Él habla. ¿Cuántos lo han escuchado? Antioquía fue el centro de las misiones. Cuando Pablo y Silas fueron enviados, estaban orando con unos eruditos allí, con profetas y maestros, y el Espíritu Santo dijo, apartarme a estos dos hombres. Y allí, aquellos eruditos, y da sus nombres, que eran maestros y profetas, nadie dijo, que no me ha hablado a mí, aquí no ha hablado a nadie. Todos escucharon la voz del Espíritu y comprendieron que eran estos dos hombres los que tenían que salir, sin ningún problema. Pusieron manos y bendijeron. Dice, el Espíritu Santo habló y separó a estos hombres. Y aquel conjunto de personas, dice, el día de la dedicación, se supone que estaban orando, escucharon claramente la voz del Espíritu Santo sin ningún problema. Podrían haber dicho, oye, yo soy el maestro, yo soy el profeta, ¿por qué no voy yo? ¿Quién es este? ¿Quién es este Pablo? ¿Tú sabes quién era este? ¿Cómo va a ir? Soy yo, que tengo más años. El Espíritu Santo daba testimonio. Mañana hablaremos un poquito del testimonio directo del Espíritu Santo.
no un acto reflejo, sino el Espíritu claramente operando internamente y dando testimonio acerca de la verdad de Cristo. Señor, te damos gracias, Padre. Ayúdanos a poder comprender claramente tu palabra. Señor, que en nosotros haya un corazón que pueda escuchar esas palabras que Jesús habló en el último gran día de la fiesta. Palabras que Él habló a un pueblo, Señor, que estaba realmente seco, Señor. Necesitaban escuchar esa palabra fresca que viene del autor, claramente de aquel que es la fuente de todo y que es el agente y el objeto de todo ello, Señor. Señor, haznos ver la propia necesidad de ser saciada la sed, Señor. Cuando el hombre no es saciado, es una máquina insaciable que no para de buscar y de buscar y de buscar y nada llega a saciarle, Señor. Cuando el hombre queda saciado con tu justicia y realmente queda sus pecados perdonados y el hombre es justificado, Señor, tu justicia le es imputada, el hombre queda totalmente calmado en paz, Señor, porque tiene paz para contigo. Esa es la única manera de hallar la verdadera satisfacción de la bienaventuranza, para ser un bendecido. Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude en estos días a todo ello, Señor. Porque somos muchos y aquí en medio habrá de todo, Señor. Tú sabes lo que cada uno necesitamos, Señor. Hemos venido confiados en verte hacer tus maravillas, Señor, en medio. Oramos, Señor, porque tú sigas avivándonos, sigas alimentándonos y suministrándonos. Y también, Señor, oramos por aquellos que han de creer también. Señor, que tú te reveles en esta manera como Jesús se reveló en esa fiesta, Señor. En tu persona, con tu poder y tu autoridad. En el nombre de Jesús, entendiendo que solamente hay una sangre poderosa para limpiar y que todo debe apuntar al Cordero que quita el pecado. Y la necesidad de ser sellados con el Espíritu Santo para tener las garantías y la seguridad de la propia salvación en la vida, Señor. Estamos agradecidos que siendo quienes éramos, enemigos, pecadores, Señor, nos diste la oportunidad de escuchar tu Evangelio y de poder creer algo milagroso, Señor. Y nos diste esa fe, la fe que cree en ti, en que hay un Dios poderoso y un Dios que da gracia al pecador para salvarle, Señor. Ayúdanos a aprovechar el breve tiempo que tenemos, Señor. Los días son malos, son cortos. Señor, guarda y tu iglesia tenga poder, Señor. Regresemos a esas sendas del poder del Espíritu Santo en el que Él habla, Señor. Y usa la palabra también para todo ello, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias por este lugar, por esta obra en este país, Señor. Oramos por todo ello, Señor, y por la extensión del Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén.